¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Ahora la palabra del Señor. El texto que vamos a leer, el pasaje de hoy es 2 Corintios capítulo 1, versículo 15 a capítulo 2, versículo 4. ¿Está bien? El título del sermón es la identificación personal de cada siervo de Dios y esta va a ser la primera parte, va a ser un sermón que está dividido en dos partes. Segunda de Corintios entonces le decía, capítulo 1, versículo 15 hasta capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estar firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hablaba recién como título de la identificación personal. Bueno, es común para todas las personas el tener que identificarse en muchas ocasiones y de muchas maneras. Por ejemplo, cada persona cuenta con un documento de identidad que, si usted lo mira, y certifica tus datos personales. Ese documento, por ejemplo, es requerido cuando vas a votar. Las autoridades de mesa te piden el documento porque así constatan, no sé, el hermano Isaías va a votar y entonces el presidente de mesa dice, a ver, mira, dice Isaías Andrés, lo mira, sí, parecido, está bien. ¿Está bien? Confirma que es quien dice que es. ¿Está bien? Y aparte marca como para que no vuelva a volver a votar, ¿no? Nadie va dos veces, pero bueno, ponele que igual ellos confirman, anotan ahí. Y así entonces él en ese momento tiene la necesidad de identificarse delante de otras personas. Así también hay otra forma de identificación. Por ejemplo, cuando alguien se presenta en un trabajo nuevo, generalmente, ¿qué pasa? Se le pide un currículum, ¿no? Uno presenta ahí, hoja de vida, dicen en otro lugar, así. Te presenta ese papel donde ahí no solamente ya figura sus datos personales como el documento, sino a veces también te pregunta la experiencia laboral, te preguntan los estudios que cursaste, te preguntan también, bueno, qué habilidades personales tenés. En ocasiones, entonces, después el empleador o la agencia, ¿no? Te llama, ¿no? Llama al postulante y empieza a ver, ¿no? Los datos
Y empieza a entrevistar y constatar, usted hizo esto, usted hizo esto, bien, ¿no? Y para qué busca determinar si el postulante cumple con el perfil, dice, ¿no? Que la empresa está buscando, a ver si cumple con ese perfil. Entonces ahí también necesitas identificarte, contar un poco de vos para que la persona al conocerte después define si darte o no el trabajo. Y así, bueno, tenemos un montón de ejemplos. Hace poquito me pasó tener que ir con Clau a llevar a Sara, ¿no? Porque el año que viene empieza el jardín y también teníamos que identificarnos. Querían ver la cara a ver si era terrible y capaz que no la aceptaban, ¿no? Decí que no se dieron cuenta que es medio terrible, pero la aceptaron. Pero también tuvimos que identificarnos, nos pidieron los documentos, el carnet de vacunación de ella, a ver si estaba ahí, tuvimos que identificar nuevamente. Entonces, siempre de una u otra forma hay personas que nos piden a veces identificarnos o nos tenemos que identificar con otras personas. Y a veces, bueno, nosotros tenemos que identificarnos, a veces las personas nos observan y nos juzgan para entender cómo somos. La relación con otras personas es que otros nos miren y empiecen a conocer y nos empiecen a identificar de alguna manera. Y así en la iglesia también nos pasa. Las personas nos van conociendo y van como dando nuestro perfil personal, ¿no? van comprendiendo cómo somos. A veces dicen, bueno, nos van etiquetando, diciendo, bueno, este es así, este es así. A veces, ¿no? Unas personas te van conociendo y dicen, bueno, tal hermano es así como un poco más tímido, ¿no? De otra hermana, ¿no? Un hermano, no sé, tal hermana es más bien extrovertida, por no decir, no sé qué habla hasta por los codos, ¿no? Es extrovertida, ¿no? Suena mejor. Pero sí hay personas así que hablan mucho, otros que no hablan tanto. A veces se determina, ¿no? Se identifica así, tal hermana es una muy buena consejera, ¿no? A veces cuando entre las hermanas charla y dice, bueno, ¿sabes que tengo una duda de qué cosa? No sé quién le podría preguntar. Y dice, bueno, mira, preguntarle a tal hermana porque sé que es muy buena consejera. O bueno, a veces dice, bueno, tal hermano es muy buen discipulador, sabe llevar adelante muy bien el discipulado. De esta manera entonces nos vamos identificando. Las personas nos van identificando. Cuando alguien empieza a congregar una iglesia nueva, como le ha pasado a muchos que han venido aquí, empiezan a identificar a las personas. Este es seguro que el pastor, ¿no? Aquellos son los músicos. El baterista está casado con la guitarrista. Nos van identificando enseguida, ¿no? Pasa así, usted va conociendo y va conociendo, bueno, después la esposa del pastor. Aquella es la esposa del pastor. ¿Te das cuenta, no? O el pastor anda raro porque la está besando, tiene que ser la esposa, ¿no? Pero vamos identificando. Usted va mirando a las personas y va identificando a cada uno. Va avanzando y va conociendo. Así con cada persona. Tal persona está encargado del área de limpieza, tal persona está encargada del área de cocina. Usted va identificando cuando empieza a congregar una iglesia nueva. Con el tiempo, cuando las personas, cuando creyentes se empiezan a ser parte de la iglesia local, ya no queda una identificación así como muy general, sino que vas conociendo más a otros de los miembros. Te vas como empapando más de sus vidas, ¿no? Y por ejemplo te enterás, no sé, tal hermano en un momento en su vida tuvo un momento muy difícil y bueno, y te enteraste o pudiste ver que se mantuvo firme, ¿no? En el camino del Señor. Conociste, eso no lo podías conocer al comienzo, pero a medida que fuiste avanzando, fuiste conociendo más. Tal otro hermano o hermana venía, no sé, de un testimonio de una vida perdida, ¿no? Con muchos problemas y ahora que está en Cristo ha cambiado totalmente su vida. Te va enterando de cosas de las personas ya más, como con más intimidad. Y las personas se van identificando y vos vas conociendo entonces a cada uno, ¿no? Y está bien, es así como nos relacionamos. Y es evidente esto con cada creyente que sirve a Dios. Cuando servimos a Dios también, cada uno tiene una forma de identificar en su servicio. Sí, dale. Cada uno se va identificando de diferente manera. Uno sabe que tal persona es más bien, ¿no? Muy expeditiva, alguien que es rápido, ¿no? Para hacer las cosas. Algunos necesitan más supervisión, algunos son metódicos, trabajan. Cada uno trabaja de una forma diferente y cada uno sirve de una manera diferente en la iglesia local y está bien. Y usted lo puede ir identificando y lo va conociendo a cada uno. Y uno va haciendo una evaluación y va viendo cómo es cada uno. Y bueno, y así le pasó al apóstol Pablo, al equipo misionero que estaba junto a él, y al resto de los apóstoles, y a cada creyente, a cada persona
uno va evaluando y va conociendo cómo se va identificando. Ya que cada persona que ha venido al camino del Señor, el Señor lo ha llamado y le ha dado un área para poder servir al Señor. Esto lo hemos visto más de una vez, ¿no? Siempre, antes de ir al tiempo de comunión, hablamos de eso, ¿no? De que cada uno tiene un don espiritual al menos, que el Espíritu Santo ha repartido uno cada don y que uno entonces es llamado a servir en algún área de la iglesia local. Y bueno, eso hace que cada uno tenga una forma de identificarse, que otras personas lo puedan identificar. Ahora, antes de avanzar y de ver cómo esto que te estoy contando se relaciona con el tema de hoy, creo que es importante que repasemos parte del contexto histórico de lo que estaba pasando en ese tiempo en la iglesia de Corinto. Decidí hacer un poquito más larga la introducción para repasar y que veas junto conmigo un poco del contexto de lo que estaba pasando en aquel lugar, porque van a tener mucho que ver con lo que vamos a empezar a ver hoy. ¿Está bien? El apóstol tenía pensado visitarlos luego de escribir la primera epístola. Si ustedes estuvieron cuando hablamos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 5, ahí la idea de él era, fíjense, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. En sus planes, un año atrás, piense esto, entre primera epístola de Corintios y segunda epístola de Corintios va a pasar más o menos un año, ¿está bien? Así que cuando él manda esta carta un año antes, le había dicho que una vez que pasara por Macedonia iba a ir a verlos, ¿está bien? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que habíamos visto que presumiblemente la familia de Estéfanas y también Timoteo fueron los que llevaron la primera carta? Y bueno, aparentemente Timoteo o algún otro hermano vuelve a Pablo y le empieza a contar que los hermanos no habían tomado muy bien todas las exhortaciones que le había mandado él. ¿Se acuerdan que la primera carta había sido bastante dura? Pero bueno, aparentemente no habían tomado muy bien algunas de las cosas que él había exhortado y lo estaban cuestionando por eso. También se entera de que empezaron a presentarse ahí en la iglesia algunos falsos apóstoles que estaban también como acusándolo a Pablo y al equipo misioneros. Cuando hablamos siempre de equipo misionero, piensen Silas, Timoteo, los que trabajaban con él en el servicio de misiones, ¿no? Misioneros con él. También los estaban acusando de cosas que nada que ver. ¿Qué es lo que buscaban con esto? Desacreditarlo para entonces ellos tomar la autoridad que tenía Pablo como apóstol y como fundador de la iglesia en aquel lugar, como aquel plantador de iglesia. Y ante entonces toda esta amenaza, el apóstol se entera de todo esto y entonces decide viajar antes. O sea, él decía, bueno, iba a pasar por Macedonia y después iba a verlo, pero él decide ir a verlo, ¿no? Toda esta situación que se entera lo obliga a que él vaya. Y cuando él llega a la iglesia se nota que empezaron los problemas, empezó a haber enfrentamientos. Y bueno, algunos los empezaron a cuestionar por todo esto que les decía hace un rato. Parece que los falsos apóstoles le habían ya, como decimos nosotros, le habían comido la cabeza a los hermanos para no creer en Pablo, y parece que llegó un momento que, por lo que vamos a ver después más adelante, uno de los miembros lo trata muy mal a Pablo. Parece como que lo insulta o lo agrede de una manera muy mala. Y bueno, y parece que también la iglesia, en vez de apoyarlo a Pablo, es como que no se meten, no lo dejan pasar a eso. Entonces Pablo, ante esta situación y para que la violencia, ¿no? Para que la escalada de violencia no sea mayor, él decide irse de Corinto ante esta situación. Bueno, ¿qué hace él? Luego que pasó esto, decide escribir una carta, que es un documento que no tenemos, que desapareció, que los teólogos llaman que es la carta triste. También es una carta que, digamos, en el tiempo estaría entre la primera epístola de Corintio y la segunda epístola de Corintio. Ahí entre medio escribió una carta que, como le decía, le llaman la carta triste. Ahí en 2 Corintios 7:8 es como que se hace una mención. Fíjense que dice ahí, porque aunque os contristé con la carta, está hablando de esa carta que manda entre medio, esa carta triste. Él manda una carta muy dura y bueno, y exhorta en esa carta, parece, a que se arrepientan por lo que habían hecho. Bueno, luego de eso viene el reporte de que un gran grupo de hermanos, una gran mayoría de los hermanos se arrepienten. Parece que con esa carta los hermanos se arrepintieron de lo que habían hecho. Y bueno, Pablo estaba esperando ansioso esa novedad porque quería volver a verlos, pero estaba necesitando saber qué había ocurrido, qué resultado había tenido esa carta. Bueno,
las noticias son que parece que un buen grupo se había arrepentido. Pero había todavía algunos que no, que todavía seguían duro. Entonces, esta segunda epístola que estamos viendo ahora se escribe primero dirigiendo sus palabras a los que se habían arrepentido, busca aclarar las cosas por las cuales había sido acusado. ¿Se acuerdan que ellos habían dado lugar a acusaciones? Pero que obviamente por todo el problema que había ocurrido cuando él fue, no había podido aclarar nada, se tuvo que ir. Bueno, ahora del capítulo 1 al capítulo 9 es todo aclaraciones, aclarándole a los hermanos que se habían arrepentido qué es lo que tenía para decir en su defensa. ¿Está bien? Y también les escribe a los hermanos que todavía seguían duro, a los miembros de la iglesia, que todavía estaban como resistiendo la autoridad de Pablo, también les escribe del capítulo 10 hasta el final, nuevamente dándole argumentos para que se arrepienta. ¿Está bien? Usted hasta del capítulo 1 al 9, si usted léalo a la epístola completa, va a ver capítulo 1 al capítulo 9 como que tiene un tono, él está hablando. Y a partir del capítulo 10 él cambia el tono, se pone como más duro. ¿Está bien? Evidentemente porque estaba dirigiendo a toda la iglesia, porque la epístola era para toda la iglesia, pero hablando más a aquellos que él sabía que estaban todavía duros. Bien, ¿por qué era necesario hacer el repaso del contexto de la epístola? Bueno, porque justamente en esta sección empieza a ver cómo el apóstol va aclarando cosas de las cuales se le acusó de una manera falsa. ¿Está bien? Les dije yo que lo habían acusado, entonces él en esta sección empieza a aclarar, ¿no? Empieza a aclarar los puntos, como decimos acá, ¿no? Aclarar los tantos. A decir, bueno, esto es lo que pasó con eso que ustedes le estuvieron diciendo. Él va justamente a identificarse, a empezar a mostrar que era imposible esas acusaciones y entonces empieza a identificarse él. Él empieza a repasar las actitudes que lo caracterizaban. ¿Para qué? Para que entonces los hermanos comparen, ¿no? Él se va a defender y va a decir, recuerden que yo soy esto, para que entonces ellos comparen y digan, bueno, claro, esto es así porque él cuando estuvo entre nosotros era así. Entonces él necesita identificarse, recordar, ¿no? Presentar su identificación, presentar, como decimos nosotros, sus pergaminos, su ministerio, cómo había sido su ministerio, para que entonces los hermanos juzguen y entiendan y se pueda llegar a aclarar, para que entonces cuando él llegue pueda estar las cosas mejor. Y creo, a veces dice, bueno, uno puede decir, ¿de qué nos sirve entonces todo esto que está hablando aquí el apóstol? ¿De qué nos sirve que él nos cuente tanto de él? Bueno, creo que es de mucha utilidad. Y por eso, por ejemplo, en este pasaje he decidido detenerme un tiempo y hacerlo en dos partes, porque creo que en esta identificación que él nos da aquí en esta parte vamos a encontrar justamente varias de las cualidades que deben ser parte de cada siervo de Dios. Esto que vemos en Pablo tiene que ser algo en cada creyente que sirve a Dios. Porque justamente cada creyente va a ver en esto reflejado cosas que tiene que ver en su vida. Y justamente si vos sos un creyente que decidiste seguir al Señor y servirle, tenés que exponerse ante el espejo de este pasaje, de la palabra, para ver y para revisar si son esas cualidades que menciona aquí tan importantes, si las ves en tu vida. Porque estas son las cualidades realmente importantes. A veces decimos, bueno, yo creo que puedo servir bien a Dios en la iglesia porque, no sé, conozco mucho de tal cosa, porque tuve estudios, no sé, de tal cosa, y pensamos que eso es lo más importante para poder servir al Señor. Bueno, no, hay cosas importantes y que Pablo muestra las cosas más importantes. ¿Está bien? Y es importante entonces que prestemos atención a esto. Si realmente querés servir al Señor como Él quiere, entonces tenés que prestar atención a esto. Te animo a que prestes atención al texto de hoy. Porque por medio de prestar atención y poder buscar estas cualidades que vamos a ver hoy y la semana que viene, vas a poder cumplir el propósito de servir al Señor de una manera que Él sea honrado por vos. Y no solamente para servir y honrar al Señor, sino para edificar a los demás hermanos de la iglesia local. Así que el tema de hoy es el siguiente: un siervo de Dios verdadero es identificado por las actitudes que caracterizan su vida de servicio. ¿Está bien? Para poder identificarte hay cualidades que este pasaje nos da que sirven justamente para identificar a los siervos de Dios genuinos, verdaderos, aquellos que quieren honrar al Señor con su vida.
va a estar a evidencia en este texto. ¿Cuáles son estas actitudes? Bueno, el texto nos da 7 cualidades que nos identifican, de los cuales, por razones de tiempo, y solamente vamos a ver las 3 primeras. ¿Está bien? ¿Me siguen? Genial. Vamos a ver juntos entonces. La primera de las cualidades, de las actitudes que caracteriza a un siervo de Dios, a un creyente que sirve a Dios, es que es alguien leal con los hermanos. La lealtad es una cualidad importantísima en todo siervo de Dios. Al arrancar el pasaje se explica cuál era la motivación del apóstol. Él dice, él planifica, tiene una motivación de todo lo que está organizando, del que va a ir, y nuestro texto empieza a hablar cuál era la motivación. Fíjese que dice nuestro texto al comenzar, con esta confianza. Usted tenga su Biblia abierta para seguir. ¿Amén? Dice, con esta confianza. ¿A qué se refiere con esta confianza? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto en los versículos anteriores que el testimonio de la conciencia de Pablo, ¿se acuerdan que hablábamos de su conciencia? Lo hacía verse inocente ante las acusaciones que tenía. Entonces, libre de conciencia, él tenía pensado y planificaba cómo iba a servir, cómo iba a seguir sus pasos en lo que estaba por hacer. Y de acuerdo a eso, entonces, él planifica lo que dice aquí a continuación, antes de cambiar sus planes por el problema que aconteció. Recuerden que hubo un problema que hizo que cambiara todos sus planes. ¿Cuáles eran sus planes? Bueno, dice aquí, quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. La intención del apóstol era hacer una visita a Macedonia. Acuérdense que Macedonia, lo vimos cuando vimos ya varias partes, estaba al norte, Acaya estaba más al sur, en Acaya estaban, por ejemplo, los corintios, y en Macedonia estaban, por ejemplo, los filipenses, como para que vos te guíes, está bien, en grupos de creyentes. Entonces dice, con esta confianza, con mi conciencia tranquila, yo pensaba pasar a verlos a ustedes, de ahí iba a ir a ver a los de Macedonia, y de ahí después iba a volver a verlos a ustedes. Y una vez que iba a verlos a ustedes, de ahí encaminarme. ¿Se acuerdan que vimos que esta palabra habla de cargarse de provisiones, armarse y prepararse para hacer de ahí el viaje de vuelta a Judea? ¿Está bien? Encaminarse aquí es la idea de aprovisionarse, prepararse con provisiones para viajar. Fue un cambio a la idea que tenía originalmente. ¿Se acuerdan que vimos en 1 Corintios 16? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la idea original de él? Ir a Macedonia y después bajar. Pero ahora dice él, libre de conciencia, contento y con todo lo que definí, es hacer un cambio de plan y hacer qué cosa. Ir a ustedes, después ir a Macedonia y después volver a bajar. Ahora, ¿por qué cambió este pensamiento? Bueno, el motivo creo que se encuentra, aquí en este motivo, se encuentra la primera actitud de aquel que quiere servir a Dios, que es leal con los hermanos. Él era leal a los corintios. Por eso tenía muchas ganas de visitarlo y de visitarlo nuevamente. ¿Qué significa esto de lealtad? Bueno, se puede dar una definición simple de lealtad. Busqué en el diccionario y decía, es un compromiso a una relación en desarrollo y a la actitud y conducta que se espera. O sea, alguien que actúa con lealtad se compromete a ser fiel en una relación. Eso quiere decir lealtad. Como soy leal al otro, me comprometo a ser fiel con el otro, a buscar el bien del otro. Es alguien de quien no se va a esperar a que haga algo distinto a lo que corresponde a un compromiso honesto y sincero. Un modelo de lealtad para nosotros era la relación que tenían, por ejemplo, David y Jonatán. ¿Se acuerdan? Ellos habían firmado un pacto de amistad, eran muy amigos, eran leales el uno al otro. Y en un momento David le dice, bueno, yo sé que tu papá me quiere matar. Y bueno, no sé, yo no le hice nada. Pero antes que él me mate o me haga algo, si quiere matarme vos, pero yo estoy seguro que no hice nada. Y fíjense lo que dice Jonatán. En capítulo 20, 1 Samuel, versículo 9. Dice, Jonatán le dijo, nunca tal te suceda de que justamente a él le pasara algo. Antes, bien, si yo supiera que mi padre ha determinado mal contra ti, ¿no te lo avisaría yo?
El padre estaba tramando cosas. Jonatán dice, yo no lo sé, pero voy a averiguar, porque si algo pudiera llegar a querer hacer mi papá contra vos, yo te voy a cuidar, porque yo soy leal a vos. Fíjense que la lealtad tiene que ver con que no importa si tengo que enfrentarme con otros para cuidarte a vos, porque yo soy leal. No importa, Jonatán está diciendo acá, no importa que si mi papá se enoja conmigo. De hecho, el papá se enojó con Jonatán porque él en un momento hizo toda una movida para salvarlo de David. Él dice, no me importa, que mi papá es mi papá y yo lo honro, que mi papá es el rey de Israel, no me importa. Yo voy a ser leal y te voy a cuidar. Eso es ser leal. Y bueno, la palabra de Dios nos muestra que Dios es el modelo perfecto de lealtad, ya que Él es continuamente fiel en la relación de pacto que tiene con su pueblo. Él es leal a su pueblo. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Él se comprometió y Él cumplió. Él fue fiel en el pacto. Más adelante, por medio de los profetas, justamente Él advierte al pueblo y le dice, aunque ustedes me engañaron, aunque ustedes me fallaron, aunque ustedes me defraudaron, yo he sido como un padre para ustedes, he sido como un esposo fiel, me he mantenido fiel al pacto que hice con ustedes. Él ha sido leal, Dios es leal, siempre lo ha sido y siempre lo será, porque Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. En todo lo que Él hace, Él es leal. ¿Por qué? Porque el leal a una relación procura hacer el bien por el otro. Por eso, en vez de pasar una vez, Él dice, yo quiero pasar 2 veces. Porque soy leal a ustedes. Yo me siento parte de ustedes. Todo lo que pudiera hacer bien por el otro, lo voy a hacer. El apóstol había pasado mucho tiempo con los corintios, por lo que él sentía una lealtad muy profunda hacia ellos. Por eso, como dice nuestro texto acá, él deseaba darles una segunda gracia, o sea, bendecirlo 2 veces. Esta idea de segunda gracia es, en vez de ir una vez, quiero bendecirlo 2 veces, quiero estar 2 veces con ustedes. Quiero pasar tiempo con ustedes porque son parte de mí. Lamentablemente las condiciones cambiaron y las cosas no salieron como él deseaba, ya que al final Pablo no volvió. ¿Está bien? Originalmente dice, voy a Macedonia y voy a volver, pero como él viajó y la cosa se puso mala, entonces él no volvió. Pero justamente, fíjense lo que pasa, llega a oído de él. Los falsos apóstoles le dijeron, ¿vieron? Pablo supuestamente leal a ustedes y no volvió, dijo que iba a volver y no vino. Qué maldad, ¿no? Pero utilizaban mal esa situación. Pero, hermanos, y aquí Pablo va a decir, esto de que no fue nuevamente, no tenía que ver con una traición. Porque justamente el siervo de Dios, que es leal, no va a cambiar por más que todo se ponga mal. Cuando las cosas se ponen, ¿no? Como decimos nosotros, cuando las papas queman, las personas que son leales se mantienen firmes y se mantienen fieles en lo que prometieron. No van a cambiar. Como vimos en Jonatán, no importa que mi papá se enoje, no importa que él me quiera matar a mí, si se entera que te estoy cuidando, yo voy a ser fiel al pacto, voy a ser leal, no voy a cambiar. Ahora, la falta de lealtad es una característica muy común en los tiempos de ahora. Las personas no son leales. Pero eso siempre pasó, hermano. Los hermanos de Moisés lo criticaron re mal. Si usted lee ahí Números capítulo 12, versículo 1, versículo 2, lo acusan, ¿no? Hablan mal de su propio hermano, que aparte había sido amoroso y era
dice ahí, el hombre más manso de la tierra, aún así lo critican. No vamos a leerlo por razones de tiempo, pero hay números 12, 1 al 2, va a ver que justamente ellos lo critican, ¿no? Como que no son leales a ellos. Después ahí mismo en Números capítulo 16 vemos a Coré y a otros que se levantaron para intentar sacarlo del liderazgo. Fíjense ahí, Números 16:3, se juntaron Coré y otros contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, ¿no? ¿Quiénes son? Dice ustedes. ¿Por qué os levantáis sobre toda la congregación? Obviamente porque Dios lo había elegido a Moisés, pero ellos no fueron leales. Si vamos más adelante, hablando nuevamente sobre David, Saúl quiso clavarlo contra la pared por celos. Ahí en 1 Samuel capítulo 19 estaba tocando David como siempre para Saúl y Saúl estaba súper resentido por las victorias y cómo Dios obraba en la vida de David, y en un momento agarra una lanza y se la tira y bueno, decir que David era ágil y era diestro y entonces no la esquiva, pero dice ahí que la traspasa la pared la lanza de Saúl. Lo quería matar. Aquel que supuestamente era como un hijo para él. Lo quiere matar. Cuando David no había hecho nada malo. Falta de lealtad. Si pensamos en toda la Biblia, el peor de todos los traidores, Judas Iscariote. Terrible ese hombre. Traiciona a su maestro que había sido hermoso en todo, porque David era un pecador, tenía sus fallas. Moisés era otro pecador, tenía sus fallas. Pero, ¿cómo traicionar a Cristo? Que era perfecto en todo lo que hacía. Marcos capítulo 14 nos habla entonces Judas Iscariote, uno de los 12. Ni siquiera estamos hablando de alguien que era uno de los, no sé, de los 70 que lo seguían al Señor, o de la multitud que lo seguía. Era uno de los íntimos de él, uno de los 12. Dice que fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Un traidor, una falta de lealtad total. Y todo esto que nos muestra, hermano, ejemplo de que es una tendencia humana la que a veces surge de no mantener una condición leal hacia otros. En el mundo es común, hermano, la falta de lealtad, pero de aquellos siervos que sirven a Dios, sean pastores o sea cualquier creyente que sirve al Señor, se requiere que sean leales con sus hermanos. El siervo leal no clava el puñal por la espalda. Si ve una actitud mala de un compañero, lo va a confrontar con amor, porque es leal a él. Lealtad no quiere decir que sea pasividad, que dejes pasar la cosa. No, él va y lo habla y lo conversa. No va por detrás de él. Si piensa algo malo de otro, antes de acusar va a consultar para ver si es verdad. No va a hacer un juicio apresurado. Alguien leal te cubre la espalda, cuida a los demás. Esto es una característica que justamente muestra y distingue a un siervo de Dios. Así como Pablo era leal, Timoteo era otro siervo leal. Fíjense lo que dice Pablo respecto a Timoteo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjense, él está diciendo, yo puedo confiar de que él va a hacer todo como si fuera yo. ¿Ven? Y él no iba a estar presente, pero confía plenamente. Se queda súper tranquilo de que puede confiar porque Timoteo era leal. Era fiel. Él dice aquí, él es un hijo fiel, un hermano, un colaborador. Ahora, no solo que la lealtad es una cualidad de los hermanos, sino también es una necesidad, hermano. Cuando los creyentes no son leales a los demás, difícilmente vamos a poder construir una relación en la iglesia local. Para que la iglesia pueda crecer y ser bien edificada, necesitamos ser leales entre nosotros, hermano. No matarnos, no traicionarnos.
Mi pregunta es, ¿te ves leal a los demás? ¿Sos leal? ¿Sos leal con tus hermanos? Luego, podemos ver la segunda cualidad. Dijimos la primera entonces, lealtad. Ahora, ¿qué más también define o identifica a un siervo de Dios que honra a Dios? Bueno, que es consistente en sus decisiones. Luego de contar de que los planes originales fueron cambiados, se van a presentar aquí unas preguntas que aparentemente eran parte de la acusación que recibió Pablo de parte de los falsos apóstoles y que algunos corintios habían dado lugar. Lo que sigue aquí con estas preguntas, él como que parafrasea lo que sabía que estaban hablando mal de él. Dice aquí, así que al proponerme esto de cambiar, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que en mí haya sí y no? Es evidente que las cosas no se dieron como esperaba. El apóstol, como vamos a ver más adelante, solamente fue una vez y no regresó. Y hasta aquí no estamos viendo por qué no regresó. ¿Por qué cambió su decisión? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, lo vamos a ver en el próximo sermón porque el tiempo nos va a dar hoy. Aquí él todavía no está respondiendo por qué no volvió. Y realmente por el momento todavía no importa, porque hay cosas más importantes que él quiere decir aquí. Y en esto que él responde y da las explicaciones, encontramos la segunda cualidad de un siervo de Dios. Es consistente en todas las cosas que decide. ¿Cómo podemos ver esto en esta porción? Bueno, creo que primero tenemos que intentar entender qué son estos cuestionamientos para entonces entender por qué él dice que era consistente. Y la primera pregunta, la primera duda que plantea es, ¿actué con ligereza con esto que hice? Aquí expone el primer rumor que se planteó. El rumor que estaba dando vuelta era que el apóstol cambiaba sus planes, lo que planificaba, porque lo hacía, lo que decidía lo hacía con liviandad, así como, bueno, así en el momento, ¿no? O que era un desordenado y que por eso cambiaba de opinión. ¿No? Como que improvisaba en el momento y entonces como improvisaba todo lo hacía mal y a veces le salía y a veces no. Eso, ¿usé quizá de ligereza? Eso es lo que estaban diciendo los otros. ¿Entienden? Él está siendo como irónico. ¿Usé quizá de ligereza? Obviamente no estaba usando de ligereza, pero decía eso porque sabía que era lo que estaban acusando a los demás. En la segunda pregunta, que es un poquito más difícil de entender, dice... Lo que pienso hacer, ¿lo pienso según la carne para que en mí haya sí y no? O sea, lo que está queriendo decir acá en una pregunta para entenderse más fácil es, ¿lo que hice de cambiar planes fue porque actué con carnalidad o como hace la gente del mundo, que cuando te dice voy a hacer algo después hace otra cosa? Voy pero no voy, hago pero no hago, sí y no. Porque así actúa la gente del carnal, del mundo. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Lo que pienso hacer, lo pienso como la carne, como un carnal, como una persona del mundo, para que en mí haya sí y no. Digo que voy a hacer una cosa y no lo hago. Evidentemente la acusación que presentaba en la murmuración es que él era como un doble ánimo, como un inconstante, podemos decir hasta un mentiroso. Pero a partir de estos cuestionamientos que llegan a su oído, su respuesta fue contundente, lo que dice más adelante. Versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, él estaría diciendo, por medio de la fidelidad de Dios, no fuimos ni desordenados, ni tratamos el servicio como cualquier cosa, no cambiamos a cada rato de decisión como si fuéramos gente carnal o gente del mundo, y obviamente no les mentimos. Nuestra palabra no es sí y no, no cambiamos. ¿Cuál era la conducta entonces que identificaba las decisiones de Pablo y el equipo misionero? Bueno, una conducta plenamente consistente, o sea, que actúa a partir de sus convicciones, consecuente podríamos decir de acuerdo a sus convicciones. Actúa de acuerdo a lo que dice o de acuerdo a lo que cree. Eso es alguien consistente.
Un siervo de Dios, entre todas las cualidades que tiene, que muestra ser honesto entre lo que define hacer y lo que dice creer. Si yo digo es blanco, entonces decido blanco. Si yo creo en negro, entonces defino actuar en negro. Tal como soy, tal como estoy convencido y hablo y digo, son mis decisiones. Eso es consistencia, o podríamos decir también la palabra coherencia, es ser alguien coherente. Esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero sí debe ser algo muy deseado por cada cristiano que sirve a Dios, porque es lo que a Dios le agrada. Dicho de otra manera, es la voluntad de Dios que en los creyentes, sea cual sea el servicio que realices, muestre coherencia en las decisiones que toma en su vida. Santiago 5:12 nos habla un poco de esto. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Sí? Y aquí viene la consistencia y la coherencia, ¿qué es? Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto es coherencia, ¿ver? Si digo sí, es sí. Si digo no, es no. Porque si digo sí y después hago no, eso trae condenación, es pecado. El Señor, hermano, es nuestro modelo perfecto de quien se mostró siempre consistente en las decisiones respecto a su ministerio. Hay montones de textos, pero hay algunos que quería citar. La gente quería, por ejemplo, ahí en Lucas 4:43, que se quedaran entre ellos. Quédate, dale, Señor. Y él le dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades se anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si fue enviado para anunciar y hablar sobre el evangelio, el reino de Cristo, ¿cómo me voy a quedar? Sí, muy lindo, todos ustedes me quieren, pero yo he venido y mi ministerio no es ese que me quede en un lugar, es ir en otros lugares. Entonces, ¿qué decide hacer? Coherencia en lo que hace. En otra parte le quieren dar como para que él coma, ¿no? Y está como aparentemente cansado. Entonces, vení, Señor, sentate a comer. Y él le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. ¿Cómo voy a decidir comer si hay una posibilidad de evangelizar a alguien aquí? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Evangelizar, claro. Uno está pensando, ¿qué voy a decir? No, obviamente que evangelizar era más importante. La gente venía ahí, la gente de Sicar, ahí de donde estaba la samaritana, y los apóstoles dicen, comamos primero. No, ¿qué voy a comer? La comida es hacer la voluntad del que me envió. Consistencia en su decisión. Esa consistencia lo llevó a cumplir todo el plan de Dios, que era hasta dar su vida en la cruz. Juan capítulo 12, versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma. Sabía lo que estaba por venir, sabía lo que estaba por pasar. Y dice, Señor, ¿qué voy a decir? Padre, salvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué voy a cambiar? ¿Porque me siento mal, porque sé lo que me va a venir? ¿Qué voy a decir? Ay, papá, salvame. Si yo vine para esto, no voy a cambiar. Si Dios el Padre me requiere que haga esta obra, yo voy a hacerlo. No importa que me sienta turbada mi alma. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Así, hermano, cada creyente debe ser y debe crecer siendo coherente en su ministerio. Es claro, hermano, que en la actualidad vivimos en una sociedad que no es consistente en nada de lo que hace, mucho menos en sus decisiones. La gente no es consistente. Los políticos dicen cosas que después no cumplen. Hay un dicho ya conocido, mentiroso como político en campaña. Ya todos asumimos que nos están mintiendo porque dicen una cosa y después deciden hacer otra. No hay coherencia en lo que hacen. Los jefes en nuestro trabajo piden una cosa y después dicen otra, hacen otra. Sí, pero me dijiste esto y ahora hiciste esto. ¿No? Y incoherentes. Pero no nos vayamos tan lejos. El marido, ¿no? Le dice, amor, ¿podés sacar la basura? Dice la esposa, sí, quédate tranquila, ¿no? Y se escucha afuera, pasa el camión y la basura sigue ahí.
Dice, no, dijiste que iba a sacar la basura. ¿Sabes que justo salió algo? No salió nada. Inconsistencia, incoherencia. Dijiste que iba a hacerlo. Un amigo le pide prestado plata a otro y después no se la devuelve. Y obviamente deja de ser amigo porque nunca devuelve. Incoherente. Si dijiste que pediste prestado, devolvé. Un muchacho, un chico que le dice a su novia que quiere una prueba de amor porque así ve y confirma su amor y después cuando la deja embarazada se borra, desaparece de la faz de la tierra. Incoherencia, una inconsistencia. Un jugador de fútbol que promete lealtad a un club dice, bueno, acá me voy a retirar y de repente al otro día se cambia de club por plata. Incoherencia. Inconsistencia, falta de lealtad. Y así podríamos seguir. Uno que paga el gimnasio y a la semana no va más. Inconsistencia. Incoherencia. Si pagaste, ¿cómo no vas a ir? El mundo está lleno de inconsistencia, hermano, de incoherencia. La incoherencia y la inconsistencia nos rodea, hermano. Y los creyentes no estamos exentos de caer en esto. Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Actúen de acuerdo a lo que son ahora, sean consistentes en su vida, sean coherentes, vivan de acuerdo a lo que son. Y eso incluye, ¿qué cosa? Las decisiones que tomamos. Todo esto, hermano, tiene que animar a los creyentes a que nos guardemos de la inconsistencia. Hermanos, hoy tenemos el desafío de mostrar consistencia en un mundo inconsistente. De mostrar coherencia en un mundo incoherente. Porque un siervo de Dios coherente es luz a este mundo incoherente. Mi pregunta, y ya te la ves venir, ¿mostrás incoherencia o coherencia en tu vida? ¿Sos consistente en tus decisiones? En tu hogar, los hombres que tienen que dirigir sus hogares, ¿son consistentes en sus decisiones? ¿Son coherentes? Al liderar a tu esposa, las hermanas en su trabajo, en diario, en su casa, en el trabajo donde estén, ¿son consistentes con sus hijos? ¿Toman decisiones consistentes? ¿O los desaniman por su inconsistencia? Que un día le dicen una cosa y otro día le dicen otra. Que lo retan y le dicen, vas a estar castigado un mes y al otro día ya le levantaste la disciplina. Eso es inconsistencia. Y tu hijo ve que sos inconsistente. ¿Y cómo va a ser él? Como vos. Papá me dice que me va a pegar, pero nada. Se enoja nomás, no pasa nada. Inconsistencia. ¿Sos inconsistente o sos consistente en la vida que Dios te dio? El apóstol no había actuado con inconsistencia al cambiar sus planes. Su testimonio mostraba coherencia en sus decisiones siempre, por lo que llama a Dios como testigo de acuerdo a nuestro texto. Él justamente en nuestro texto ahí habla de eso. Él nunca fue inconsistente. Fíjense ahí, él está diciendo algo así, si nunca fui inconsistente como ustedes, ¿cómo pueden pensar que lo sería con la decisión que tomé? Fiel es Dios, dice, nuestra palabra a vosotros no es signo. Tanto como Dios es fiel, les juro que no he sido incoherente en lo que hizo y el Señor sabe que no estoy mintiendo. Él no estaba mintiendo. Él se expresa de esta manera parecida más adelante. 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. Él tiene plena confianza de que su testimonio es fiel delante de los demás, ya que si no, no traería a Dios como testigo de lo que hace.
Fíjense cómo dice en Corintios 11:31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Puedo presentar a Dios como testigo y asegurarle y jurarle que yo no miento, no soy inconsistente, nunca lo he sido, por más que se me acuse de eso. Y eso me lleva a preguntarte, Dios que conoce todas las cosas que haces, ¿puede confirmar que hay coherencia en tu vida? Puede decirme, yo soy coherente, pero dentro tuyo, Dios que te ve, ¿qué podría decir de vos? ¿Qué tema hay, no? Finalmente, la última de las cualidades de hoy, que un siervo de Dios brinda confiabilidad a los demás. Es confiable en lo que hace, en lo que dice, en lo que hace. O podríamos decir, en lo que dice y en cómo vive a partir de lo que dice. Es confiable. Versículo 19, se brinda el testimonio que dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Luego de presentar las acusaciones que se habían levantado contra él, que eran cambiantes, incoherentes y todo lo que vimos, las cuales son refutadas debido a la coherencia que siempre había estado presente en la vida de Pablo y el ministerio, y que podía obviamente ser testificada por los hermanos, que estuvieron mucho tiempo con ellos, saben de que no estaba diciendo una cosa por otra. Ahora se muestra un poco más de cuál había sido la actitud de ellos. ¿Cuál había sido su forma de actuar realmente en su servicio respecto a la enseñanza y que podían ser verificados por los corintios? Él le dice algo así, tanto Pablo como Silvano y Timoteo a la hora de predicar, cada vez que les hablamos, a la hora de predicar al Hijo de Dios, fue siempre como un sí en Cristo Jesús, eso es lo que dice nuestro texto. Fue siempre que predicamos al Hijo de Dios como un sí en Cristo Jesús. ¿Por qué dice eso? ¿Qué significa esto? Es también un poquito raro, ¿no?, la forma de escribirlo. El Hijo de Dios Jesucristo entre vosotros ha sido predicado, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. ¿Qué significa? Bueno, lamentablemente las acusaciones de los falsos apóstoles habían llegado a un extremo de que ponían en tela de juicio la enseñanza acerca de Cristo que el equipo misionero había presentado. Esto podría ser algo así. Piénsenlo de esta manera, esta era la acusación. Si los misioneros, si Pablo, Sila y Timoteo eran flojos, eran inconstantes, según ellos, eran mentirosos, ¿no? Mirá, este Pablo es un mentiroso. ¿Cómo, si es un mentiroso, un inconstante, pueden confiar en lo que él les enseñó acerca de Cristo? Terrible. Aún peor. ¿Ven lo que implicaría? ¿Ven por qué Pablo está enojado? Porque ya llevan al extremo de eso, para intentar ganar la situación. Ellos dicen, no, pero si ustedes no pueden confiar en Él, vayan a saber si lo que les dijo sobre Jesús es verdad. ¿Qué sabes? Si son unos inconstantes, si son un desastre, estos hombres, unos mentirosos, unos de doble ánimo, si son medio carnales, fíjate que dijo que iba a venir y no vino. ¿Cómo puedes confiar entonces? Si en lo pequeño no puedes confiar, ¿cómo vas a confiar en lo importante? Entonces Pablo se defiende. La respuesta a eso era que justamente la enseñanza que ellos habían dado del Hijo de Dios Jesucristo eran todos sí. ¿Qué significa eso? Que era digno de confianza en todo por medio de la obra del Señor. Esto de que ha sido sí, es que era digna de confianza lo que les había enseñado. Y aquí nos encontramos con la tercera actitud de un siervo de Dios. Es un creyente que es digno de confianza en lo que enseña y en cómo vive a partir de lo que enseña. Es confiable, porque no hace cosas que pueden despertar la desconfianza de los demás. Las personas pueden confiar en ese siervo de Dios porque, como decimos nosotros, no vende gato por liebre. Te dice la posta. ¿Por qué podían tener confianza en lo que había enseñado? Bueno, porque todo, dice nuestro texto acá, fíjense, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque todo lo que había enseñado acerca de Cristo eran promesas seguras, o sea, todas sí.
Ven que dice, todas las promesas de Dios son en Él sí, todas dignas de confianza. Por eso todas son en Él sí. ¿Por qué? Porque se basaban en la Escritura misma. No eran conceptos humanos, no eran sabiduría humana, virtuosidad al hablar, sino que era la Escritura misma. Por eso era digno de confianza, y aquí habla de decir en Él sí y en Él amén. Los hermanos podían confirmarlo. Es como que le estuviera diciendo acá, como a veces se dice en la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Amén, porque está confirmado, porque es verdad. Es digno de ser confirmado, es digno de que se diga amén a esa palabra, porque era cierta, porque todo lo que decían era de acuerdo a la Escritura. ¿Cómo lo sabían? Bueno, al menos hay dos cosas que lo atestiguaban de acuerdo aquí al texto. Primero, era verdadero porque podía corroborarse por medio de la Escritura misma. Lo que Pablo y el equipo misionero enseñaba estaba en la Biblia. Es lo mismo que le pasó a los de Berea, ¿se acuerdan? Los de Berea pudieron hacer lo mismo. Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y ahí esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hicieron? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Chequearon. Y dijeron, sí, es verdad lo que está diciendo este hombre. Y como era verdad, ¿qué dice el siguiente versículo? Creyeron muchos de ellos. ¿Ve? Entendieron el mensaje, corroboraron que no era mentira, y entonces creyeron en eso. ¿Es verdad? ¿Qué habían presentado los Pablo y el equipo misionero? Ellos presentaron a Jesucristo como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera epístola de Corintios, capítulo 2, versículo 2? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue lo que Él les enseñó. Mostrarle por medio de las Escrituras que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de la palabra, ya que son las palabras las que dan las Escrituras, las que dan el testimonio acerca de Cristo. El mismo Señor lo dice en el camino de Maús, ¿se acuerdan? Lucas 24, 25, 27. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No dijeron los profetas, no dice la Biblia, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de él decían. La palabra de Dios da testimonio de que Jesucristo es el Salvador y Señor. Los apóstoles, Pablo había predicado respecto a eso, por eso podía ser confirmado lo que él decía, por eso era verdadero. No porque ellos sean importantes o sean muy elocuentes al hablar, sino porque lo que ellos explicaran era la verdad y nada más que la verdad, porque estaba en la Escritura. Y entonces se puede decir amén. Dice un predicador por ahí, si alguien te dijo así dice el Señor, pedile capítulo y versículo. Pero, ¿cómo más podían confirmar que era verdadero también? Porque al creer en el Evangelio que ellos habían presentado, la obra de salvación era evidente. Ellos podían notar que no era lo mismo que antes, como dice más adelante 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. La evidencia también de que su mensaje era genuino era el fruto que había hecho. Ante estas dos evidencias, claro que el ministerio del equipo misionero era digno de confianza porque siendo todas las promesas de Dios, sí y amén, eran enseñanzas que fueron transmitidos por ellos para la gloria del Señor mismo.
O sea que la respuesta sería aquí, el argumento que utiliza Pablo es este. Si nuestro mensaje es verdadero, porque es de acuerdo a las Escrituras y por el evidente fruto que ha generado, ¿cómo pueden llegar a vernos como personas en las cuales no pueden confiar? ¿Confiaría Dios en alguien así? Aquellos creyentes, hermanos, que generalmente son más útiles en el ministerio, son aquellos que pueden expresar con precisión la palabra de Dios, porque eso es lo que trae mayor gloria a Dios. ¿Querés ser alguien muy usado por Dios en la palabra? Tenés que estudiarla para poder trazarla bien, correctamente. Lamentablemente, hermano, estamos en un tiempo donde no se escucha mucha exposición fiel de la Escritura. Los sermones no se llenan de Biblia. Y no solo no se llena de Biblia, sino de una interpretación precisa, sino que se saca de contexto o no se la estudia. Muchos predicadores flojos y perezosos, porque esos son, terminan dando sus opiniones personales o llenan sus prédicas de experiencias personales, de relatos emocionales que no tienen nada que ver con la Biblia. No, y decir, lo ha pasado en otro tiempo. Llega a casa y dice, ¿fuiste a la iglesia? Y sí, ¿de qué habló el predicador? No, contó de su viaje no sé a dónde. ¿Y dónde lo cotejó en la Biblia? Claro, ¿qué me importa dónde fuiste de viaje? Háblame de Cristo y de su palabra. No quiero escuchar tu viaje, no quiero que pase 40 minutos escuchando todo lo que hiciste. Háblame de Cristo. Porque yo necesito a Cristo. No necesito el viaje que hiciste. No necesito de que fuiste al infierno y viste ahí a Michael Jackson. No necesito de eso, necesito a Cristo. Dame a Cristo. No necesito de esa experiencia. Todo lo contrario a lo que haría un predicador fiel. 2 Corintios 4:5 que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros mismos, sino de qué hablamos, a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, nada más que eso. No somos los importantes nosotros, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo como Señor, nada más. De la misma forma, aunque cosas que pueden contar algunos predicadores que pueden tocar las emociones o hacer sentir a la mejor a las personas que se sientan con ganas de ponerse las pilas, no son alimento espiritual. Te van a hacer llorar, te van a hacer reír, te van a hacer muchas cosas, pero te vas flaco espiritualmente. ¿Cuál es el problema con ese tipo de mensajes emocionales? Que poner la fe en esa clase de mensaje no cambia la vida de nadie. No puede cambiar la vida de nadie. Asimismo, hermano, un mensaje desde la Biblia, pero sin un estudio a conciencia del predicador, provoca que esta espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo del corazón se transforme, por así decirlo, en un cuchillito para untar manteca. No corta nada, porque no es profunda. No obra en nadie porque el Espíritu no va a usar algo así. Pero saliendo de todo eso, es importante reflexionar en tu propia vida. ¿Es digno de confianza lo que le enseñas a otros? ¿Tu vida ha sido cambiada por medio de eso? Hay personas que lamentablemente ponen sus experiencias personales a la misma altura que la Biblia a la hora de aconsejar. Hay creyentes que no se esfuerzan por comprender mejor la palabra y que a la hora de enseñar no tienen el cuidado de analizar lo que están diciendo. Así nomás tiran el versículo. Así como estoy convencido, hermano, como decían los reformadores, que los sacerdotes no tenían el monopolio de estudiar y enseñar la Biblia, también concuerdo con ellos que es importante estudiar la Biblia con esfuerzo. De esa manera Dios te va a hablar. Pero también, parafraseando a un pastor, él decía algo así: en comparación con siglos pasados, la iglesia de hoy cuenta con recursos bíblicos como si se tratara de un mar inmenso. Pero el entendimiento que se tiene de la Biblia es de la profundidad de unos pocos centímetros. Mucho, pero nada de profundidad en el estudio. Por eso también es preciso decirte, ¿y cómo es en tu vida?
¿Las personas pueden confiar en lo que les explicas? ¿Sos alguien digno de confianza? ¿Lo que hablás, aconsejás, enseñás, se puede ir viendo en tu propia vida? Finalmente expresar, hermanos, que este mensaje de Jesucristo es lo que hoy le presenta a la iglesia a alguno que está aquí y que todavía está muerto en sus pecados. ¿Te das cuenta que solo la obra de Cristo es la que puede borrar tus pecados y darte la vida eterna? Tal vez estabas pensando, pero yo entiendo el Evangelio. Yo lo comprendo, yo lo sé. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que vimos, ¿el Evangelio ha producido un cambio en tu vida? No es solamente si lo entendés, eso ha producido un cambio en tu vida. Bueno, si ves que eso no pasó, sino que tu corazón sigue lejos de Dios, tenés que aferrarte de verdad a Cristo. Tenés que arrepentirte de todo corazón y clamar al Señor para que perdone tus pecados. Hoy es el día aceptable de salvación. Vení a Cristo. Ya no lo posponga. Padre,